Bueno, ¿cómo están? Este es el ejercicio 6.f2 del capítulo 6 de análisis estructural de mecánica vectorial para ingenieros de ver la 10ª edición. En el día de hoy pues vamos a ver bastidores. El ejercicio nos muestra un bastidor que tiene diferentes puntos y donde sus pasadores son reacciones de fuerzas. Tenemos que tiene una fuerza en C de 900 newton y nos piden hallar las reacciones o fuerzas que hay en el miembro G, B y H. Entonces vamos a proceder. Lo primero es que vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de los miembros donde tienen el menor número de fuerzas para descomponerlo en momentos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces no podemos coger en primera instancia el elemento GBEH porque cada pasador tiene sus reacciones, entonces sería imposible realizarlo. Entonces como primero vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de el miembro ABC. Después vamos a coger el miembro DEF y por último vamos a coger el último miembro GBEH cuando hayamos encontrado todas las reacciones para poder ser posible hallar una solución. Entonces, empezamos. Diagrama de cuerpo libre de ABC. Entonces tenemos libre de A, B y C. Listo. Entonces tenemos ABC. En A, como pueden ver acá hay un empotramiento. Entonces, voy a dibujar aquí mejor para que lo vean. Aquí hay un empotramiento. Entonces en A, como esta fuerza de 900 newtons va en dirección negativa hacia abajo, 900 newtons, entonces hay que colocar unas reacciones que equilibren todo este cuerpo rígido. Entonces, fuerza allí hacia arriba para que equilibre esta fuerza y a X en esta dirección. ¿Qué otras reacciones tenemos? Todos los pasadores indican reacciones, entonces también tenemos en B, este pasador, la fuerza BY, hacia acá, fuerza BX. ¿Qué más tenemos en este elemento ABC? En este elemento ABC vemos que tenemos una fuerza que va en esta dirección de A hasta G. Entonces, tenemos una fuerza AG. Listo. Entonces esas son todas las fuerzas que tiene ese elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, si encontramos el momento en el punto A o en el pasador A, podemos eliminar estas tres fuerzas que hay acá. Por consiguiente nos quedarían dos, BY, BX y esta 900. Listo. De igual manera, si hallamos sumatoria de momentos en B, también tendríamos estas tres, así que también es posible hallarlo. Pero vamos a hacerlo con sumatoria de momentos respecto a A. Porque necesitamos en realidad hallar los elementos que van en G, en B, en E y en H. Entonces, como necesitamos estos elementos que hay en B, entonces vamos a hallar sumatoria de momentos en A para hallar estos elementos. Entonces, sumatoria de momentos en A igual a 0. Tenemos como primera medida, tenemos Bx, sumatoria de momentos, Bx se elimina, tenemos entonces By, recordemos
que hacia allá los momentos son positivos y hacia este lado son negativos. Entonces, BY va positivo, la debe hacia hay 200 milímetros, o sea 0.2 metros. Y menos 900, que va en la dirección contraria, pues a la dirección de las manecillas del reloj. Negativo, menos 900 por la distancia, 200, 200, o sea 0.2 metros más 0.2 metros es 0.4 metros. ¿Qué otro momento tenemos ahí adicional? No tenemos ninguno, igual a 0. Entonces, eso nos da que BY es igual a 900. 900 por 0.4 igual dividido 0.2 nos da que 900, que BY es igual a 1800 newtons. Como lo pusimos en esta posición y da positivo, entonces está correcto. Lo voy a poner por acá. BY igual a 1800 newton y va en esta dirección. Listo. ¿Qué sigue? Ya tenemos esto. Ahora tenemos BX. Vamos a hallar, si hallamos sumatoria de momentos en X, tendríamos dos ecuaciones, AX y BX, y sumatoria de momentos en Y no nos serviría de nada, porque no se hallarían las incógnitas que necesitamos. Entonces proseguimos a encontrar el diagrama de cuerpo libre de D, E y F. ¿Listo? Entonces voy a borrar por acá. Ya tenemos la primera información que colocamos allá, que es el valor de BY. Ahora el diagrama de cuerpo libre de D, E, F. Listo. Entonces tenemos aquí la línea recta. Si ven aquí tenemos unos rodillos en esta parte, entonces solo tenemos una reacción en listo. Tenemos una reacción en D, perdón, de X, porque va en esta dirección la reacción. ¿Qué otra tenemos? En E tenemos dos reacciones. Las vamos a poner como esta las pusimos hacia arriba, esta la vamos a colocar hacia abajo. Igual el número nos indicará, el signo nos indicará hacia qué dirección van. Entonces tenemos Y, colocamos aquí X. Listo. Adicional a eso, tenemos la fuerza de DH y listo, eso es todo. Entonces vamos a hallar en este momento momentos con respecto al punto E, que es donde tenemos el mayor. Voy a cambiar la dirección de esta. Vamos a hallar momentos respecto al punto E, donde tengo el mayor número de reacciones para eliminar X y Y poder hallar o F de H o de X. En realidad X no lo necesito, entonces voy a hallar fuerza de H. Listo. Entonces empezamos. Sumatoria de momentos respecto a E. Igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué momentos tenemos? Tenemos F de H,
que va positivo. Aquí tenemos este triangulito que es de 150 de altura. Lo voy a escribir por acá. 200 de largo. Si hallamos su hipotenusa, raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 200 al cuadrado es igual a 250. Esto vendría siendo lo mismo que un triángulo 5, 4, 3. ¿Listo? Entonces podemos poner f de h, primero la componente x, f de h, 4 sobre 5, que es el coseno, este que va en dirección de x y este va en dirección de y. Listo. Y de x se elimina también en el momento, entonces me da que f de h igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de h es igual a 0. Ponemos aquí, fuerza de h igual a 0. Listo. También podemos hallar sumatoria de fuerzas en x y sumatoria de fuerzas en y. Entonces, vamos a hallar con la sumatoria de fuerzas en x. Sumatoria de fuerzas en x. Entonces tengo de x va en dirección positiva más x igual a 0. Quiere decir, y perdón, tenemos también más f de h, que ya sabemos que es 0, igual a 0. Entonces tenemos que dx es igual a menos ex. ¿Listo? Eso quiere decir que van en dirección contraria esas dos reacciones. Hasta el momento tenemos esto. Vamos a poner esa primera ecuación que tenemos por aquí. Dx igual a menos ex. ¿Listo? Voy a borrar esto por acá. Y sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Igual a 0. Tenemos y negativo menos y menos y recordemos que está a 0, entonces menos y igual a 0. Entonces, y igual a 0, que es esta fuerza, igual a 0. Listo. Ya encontramos esas fuerzas. Ahora que sigue, vamos a hallar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento que me están preguntando, que es GBEH. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese elemento, que es el que me están preguntando, y vamos a analizarlo con las fuerzas que conseguimos. Diagrama de cuerpo libre de GBEH, que es este. Entonces, listo. ¿Qué tenemos? Tenemos una fuerza AG que va en esta dirección hacia acá arriba. La podemos trasladar inclusive hasta este punto. Fuerza AG. Tenemos en B dos reacciones, que ya sabemos que la primera es de 1800 hacia arriba. La otra la tenemos en esta dirección, que es Bx. En E también tenemos dos reacciones. Tenemos Y, que es igual a 0,
Y tenemos, habíamos dicho que dx, la reacción de acá, es contraria a esta reacción en E. Entonces tenemos X, que no sabemos cuánto vale, que es una incógnita todavía. Listo. Aparte de eso, también tenemos aquí en la punta una fuerza FHD, que va en esta dirección. La vamos a poner en esta dirección para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Fuerza HD. Listo. Entonces, es el diagrama de cuerpo libre de la sección GBEH. Listo. Entonces, empezamos con sumatoria de fuerzas en este FHD, recordemos que ya lo tenemos, que es igual a 0, que ya habíamos encontrado este valor. Listo. Entonces, ¿qué nos falta por allá? Nos falta por allá BX, EX y FAG. Tenemos tres ecuaciones y vamos a hallar, tenemos tres incógnitas y vamos a hallarla por las tres ecuaciones que conocemos. Entonces, la primera, sumatoria de fuerzas en X. Voy a ir por aquí borrando. No sé por qué no. Igual a 0. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos Px, tenemos Bx, tenemos menos Ex, tenemos también más FAG, que van, este es el mismo triangulito que teníamos, recordemos este triangulito, por favor, sí, este es 200, 4, este 150, 3, 5, entonces FAG, 4 quintos. ¿Y qué otra fuerza tenemos en X? Ninguna más, entonces igual a 0. Listo. Ahora sigue. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a poner en diferentes colores para que podamos ver. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos en Y 1800 positivo. Tenemos FAG positivo. Recordemos el triangulito, 3 sobre 5, que es el seno. Tres sobre 5. Tenemos ¿qué otra fuerza? 1800 va hacia arriba, más FAG 3 sobre 5, quiere decir que FAG, si lo hacemos en una calculadora, el 800 nos da que FAG es igual a 3000 newtons. Listo, pues lo ponemos por acá. Fuerza AG igual a 3000 newtons. Listo. Ahora, ¿cuál es la única fuerza que nos falta? Entonces vamos a encontrar Bx, que es la única que nos falta. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento respecto a esta para hallar Bx. Y después lo reemplazamos acá y hallamos X. Entonces voy a borrar por acá. Entonces, sumatoria de momento respecto a E
igual a 0. Tenemos FHD es 0, 1800 se elimina, BX que lo pusimos en esta dirección, entonces BX por esta distancia de B hasta E es 300 milímetros o 0.3 metros, 0.3 metros, y iría en esta dirección, negativo, menos BX por 0.3, tenemos FAG que es 300 newtons, perdón, 3000 newtons, es 3000 newtons, FAG que es 3000 newtons, entonces, si iría aquí X, también iría en esta dirección, FAG si va aquí, 3000 newtons, entonces, menos 3000 newtons, menos 3000 newtons, la distancia de G hasta el punto es 300 más 150, 400 milímetros o 0.45 metros. Y la otra que tenemos adicional, menos 3000, no, espera. Bueno, pero aquí falta algo. Recordemos el triangulito, 3000, pero es su componente respecto a este punto en X. Entonces es 3000 newtons de 4 sobre 5 FAG, la componente, listo, en X, porque la componente en Y hacia arriba se elimina. Entonces 4 sobre 5 por, y ahora la distancia, 0.45 metros. A ver, ¿qué tenemos adicional? Nada más. Igual a 0. Pasamos BX al lado de allá. Entonces, BX igual a menos 3600, lo voy a poner aquí. Menos 3600. O sea, que iría en esta dirección. Lo había puesto inicialmente acá, va en la otra dirección, de X, menos 3600 newtons, va hacia acá. Listo. Y ahora sigue hallar, tenemos BX y nos faltaría por hallar EX. Dijimos que EX es igual a BX en la dirección contraria. Entonces, EX es igual a 3600 newtons en esta dirección. Entonces, por esto damos como terminado el ejercicio.